Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bien, pues en esta ocasión vamos a seguir con las características del bootloader. En el video anterior empezamos a ver una introducción de lo que contiene el bootloader o el boot ROM que está por default de fábrica en el microprocesador. Vimos a lo mejor que compone como algunas funcionalidades como el IQMAT que ya tiene internamente en la ROM, como también algunas funciones o APIs para la flash, también el vector de interrupciones, dónde inicia, hacia dónde va. Entonces vamos a seguir con esta situación. En este caso, una vez que ya haya entrado al vector de reset, que es este que está aquí, y que inicia en el initbot, que es el entry point al cual está programado, que es esta funcionalidad a la que inicia pues todo el sistema de booteo, de bootloader como tal. Una vez que pasa eso, el bootloader, que es el init boot, revisa ciertas situaciones. Una de las principales situaciones que revisa al momento que entra ahí es ver el pin de reset del depurador, el TRCT. Si está en uno, significa que va a bootear por medio del debugger, y si está en cero, significa que va a bootear de standalone. ¿Qué significa standalone? Pues que va a bootear de forma, digamos, con una alimentación externa sin el debugger conectado. Entonces hay dos formas de bootear principalmente, modo debugger y el modo sin debugger, ¿ok? Esto no implica o no hay más situación más que cómo se va a comportar, o sea, hacia qué direcciones va a saltar cuando haya hecho todas las operaciones del bootloader, nada más, ¿ok? Entonces aquí nos indica que en el modo de booteo de debugger, de depuración, la ROM checa dos localidades en esa RAM. Esa RAM es la M0. Si nos vamos acá hacia la hoja de datos, la SRAM es la M0, sería esta. La posición es desde la posición 0. Revisa dos localidades, que me parece es la segunda y la tercera, que sería la EmuKey y la EmuVMode, ¿ok? Esto lo que hace es revisar, dependiendo de cómo esté programada, estos dos que son memorias en RAM, indica cómo va a bootear, ¿ok? El modo de booteo. ¿Ok? Si el contenido de estas localidades son inválidas, entonces va a utilizar el modo de espera. Por vamos a ver cuál es el modo de espera. Entonces, aquí indica que todos los modos de boteo son accesibles si nosotros modificamos el emuvmode, ¿ok? Pues, este que está aquí, esa localidad. Entonces, nosotros podríamos depurar, no sé, un boteo por medio del UART o del medio del cuadraC o de los pines paralelos, por medio del depurador, porque nos permite modificar estas dos localidades que están en RAM. Entonces así nosotros podemos depurarlo. Es la ventaja que tenemos en modo depurador. Y en standalone utiliza el estatus de dos pines GPIO para indicar cuál es el modo de boteo, que como les comentaba en un inicio, sería el TDO y el GPIO 34. ¿Ok? Entonces puede incluir el get mode, que puede ser cualquiera de buteo, el modo wait, el modo SSI, que es el UART, o el modo paralelo. Cada una de estas opciones se van a describir más adelantito. Pero el get mode es un modo especial que aparte se va a leer desde la OTP. Es decir, el modo depurador lee el EmuKey y el EmuVMode para saber en qué modo va a bootear. Cuando estamos en standalone y no estamos es decir, no estamos en modo depurador, si nosotros tenemos el modo get mode, a su vez el get mode va a leer dos direcciones de memoria en la memoria OTP. ¿Ok? Entonces, después del proceso de selección para saber en cómo va a bootear el sistema, el procesador va a continuar la ejecución en algo que se llama entry point. Este entry point es lo que nosotros le llamamos el main. ¿Ok? Entonces, solamente que aquí no le llaman tal cual main, ¿no? Nosotros tenemos que indicarle en qué posición de memoria está el main. Entonces, si el bootloader fue llamado y la entrada es cargada por medio de un periférico,
es decir, por medio de GPIOs entradas y salidas, por medio del UART o por algún otro periférico. El entry point lo determina estos datos que se van a transferir, o sea, los datos que se van a transferir desde el protocolo se va a indicar el entry point, ¿ok? El entry address. Pero si se bootea por medio de flash, de RAM o de OTP, se va a tener un entry point predefinido, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos bootear por RAM, tenemos que poner el entry point en una dirección, si ocupamos la flash en otra dirección o en la OTP en otra dirección. Es decir, eso se tiene que poner en el linker, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver también un poco más adelante. Entonces, aquí está lo que hace realmente el bootloader residente o el Fields bootloader o el bootloader tal cual, como le quieran llamar. Entra el reset, ¿no? En el reset hace un power on, es decir, prendemos el sistema, y deshabilitamos lo que sería el vector de interrupciones, el extendido, el que ese no se utiliza. El bmap se va a poner en 1. Este significa que vamos a bootear por medio del M1, me parece, no estoy totalmente seguro si es M1 o M0. El Object Mode, el A Mode y el... Ah, perdón, el bmap es la dirección de memoria del vector de interrupciones, que en este caso sería este que está aquí, esta posición que está aquí, el 3FFC0, perdón. Entonces, si está en 1, el Object Mode y el A Mode indica en qué modo de compatibilidad va a estar el sistema, y el M0, M1 Map es el que nos indica, ahorita creo que más abajito lo pone más claro. Pero esto es lo que configura directamente el boot ROM. Entonces, una vez que pasa esto, cuando pasa esto, el boot ROM lo que hace es que va a brincar a la localidad o a donde nos indique esta dirección que está aquí, que es dada por este bmap, que es la dirección principal, que sería este. ¿Ok? 3FFC0 es la primera posición del vector de interrupciones por default y este nos va a saltar a el initbot. ¿Ok? Una vez que salta el iniboot, que es lo que dice aquí, inicia el proceso de buteo. Hace estas dos situaciones, algo que se llama device cal, que es el que hace la calibración del ADC y me parece del reloj o sí, de los relojes internos para que bueno, para nivelarlo y que no se salga de rango. Y el PLST, el deep cell, lo pone en 3. Eso significa que la división de, bueno, la frecuencia de salida la va a dividir entre uno. Normalmente creo que está dividida entre 8 o entre 4. Me parece que es uno de esos dos entre 8 o 4, pero esto lo que hace es hacer un poco más rápido el proceso de buteo. No hace ninguna otra división para el reloj, simplemente lo que hace es, bueno, aumenta o divide entre uno solamente el reloj por default para que sea más rápido el buteo, porque por default está en lo más lento, que es entre 8 me parece, entre 8 o entre 4, uno de esos dos. Después hace la lectura dummy de CSM, que es eh, digamos, la llave que nos indica si está protegido o no está protegida las memorias en particular. Entonces, ya que hace eso, eso siempre se hace, esta situación siempre se hace. Ya después de esto revisa si está conectado el depurador. Si está conectado el depurador, significa que es un yes. Lo que hace es que, pues obviamente el depurador está conectado y determina cómo va a bootear por medio de dos localidades en RAM, que es el EmuKey y el EmuB mode. Si no está conectado al depurador, significa que es un booteo standalone y significa que la prueba o el depurador está conectado. Determina el modo de buteo por medio de dos pines GPIO, que es el TDO y el GPIO 34. Y en dado caso que el modo de buteo corresponda al get mode, utiliza dos localidades del OTP, que es el OTP key y OTP vmode. ¿Ok? Y ya dependiendo de dónde vamos a bootear y cómo vamos a bootear, pues inicia la ejecución de nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es tal cual la forma en que nosotros podemos bootear. El bootloader inicia en el reset en modo compatible con C27X. Esto es dado que en un reset pone el Object Mode y el A Mode en cero. Pero no se preocupen, el modo de buteo, el Boot Mode, lo que hace el Boot ROM, lo que hace es setearlo a C28. Pero bueno, cuando está en 00,
el A mode en cero, bueno, el object mode en cero y el A mode en cero, significa que está en modo C27, ¿de acuerdo? El M0, M1 map siempre va a ser en uno, ¿de acuerdo? Y entonces internamente el boot mode lo cambia a que sea compatible a C28X mode, entonces cambia el object mode a uno, ¿de acuerdo? Entonces eso no se preocupen, me parece que lo hace automáticamente. Y el PLL, como les comentaba, lo setea el divisor en 3, lo que hace que el reloj de entradas se divide entre uno, lo que hace que sea más rápido el buteo. Entonces simplemente hace eso, ¿de acuerdo? En un inicio, es entre 4, fíjense, yo estaba mal, había dicho entre 8. El default es entre 4, entonces si le pone un valor de 3 al deep cell, lo que hace es que se divide entre uno y pues hace 4 veces más rápido el buteo. ¿Ok? Muy bien. El watchdog, bien, cuando nosotros booteamos, después de que el sistema detecta a dónde vamos a bootear o con qué protocolo vamos a bootear o qué memoria vamos a bootear, si bootea por medio de la flash, de la OTP o de la memoria M0, el watchdog no se toca. Y en otros buteos el watchdog se deshabilita antes del buteo y se rehabilita después de que se haya hecho el branch al final. ¿Por qué pasa esto? Bien, esto es bueno, tiene una explicación muy sencilla. Cuando nosotros booteamos directamente a una memoria RAM, a una memoria ya sea RAM o flash o TP, pues no ocupamos hacer ninguna transferencia de datos. Simplemente saltamos directamente a la dirección de memoria, entonces no ocupamos no tarda mucho en hacer ese transición. Pero cuando nosotros booteamos por medio de otro, de otro periférico, pues ocupamos hacer una transferencia de información, por lo tanto el watchdog se deshabilita. Entonces lo que nos indica aquí es que si en caso de que una llave se inserte incorrectamente en el cargador, el watchdog será habilitado y el device va a bootear en flash. Entonces tenemos que tener mucho cuidado sobre esto. ¿Ok? Bien, aquí es hablando de la interrupción de ejecución ilegal de instrucciones, pues simplemente hay una instrucción que lo maneja y lo que hace es pues estar en un for infinito hasta que se haga un reset. Entonces se queda en el limbo, por así decirlo. Los pull-up, cualquier pin que utilice el sistema para bootear va a tener pull-up habilitado, lo habilita el boot ROM. Entonces, ya sea que sean por medio de GPIOs, por medio de I cuadrada C o SPI o UART o lo que tenga habilitado el sistema, lo va a habilitar los pull-up internos, ¿ok? El PIE, que es el Peripheral Interrupt Extended, algo así me parece, es el Peripheral Interrupt Expansion. Disculpen, está deshabilitado por default porque no ocupamos pues hacer o setear esta situación porque utilizamos el vector real que serían estos que están acá. ¿Ok? Todos estos localidades son las que se utilizan, entonces nunca va a estar habilitado el PIE. ¿Ok? Entonces, bien, cuando nosotros booteamos por medio de RAM, nosotros booteamos en la dirección número 0. ¿Ok? Cuando nosotros elegimos el booteo de RAM, usamos el número 0 y la dirección número de la 2 a la 4E está reservada para el stack y algunas variables globales, ¿ok? Que ocupamos para el bootload process, es decir, para el bootloader. Tampoco no se puede utilizar para la aplicación. Y la dirección bueno, sí, la dirección que vamos a saltar cuando nosotros bootemos por RAM, pues va a ser la dirección 0 y la 0x1. Recordemos que es de 32 bits, digamos, la instrucción. Entonces, pues eso es para bootear por medio de la RAM y se bootea por medio del M0. ¿De acuerdo? Muy bien. Después de esto, entonces, tin, tin, ok, hay otras consideraciones. Ahorita no lo hemos visto, pero el Peripheral Interrupt Expansion también no se utilizan todas las interrupciones de periféricos. Aquí nosotros ocupamos estas direcciones que están aquí, son 6 direcciones que no podemos nosotros utilizar porque en la dirección D00
se utiliza o se guarda lo que sería el emu key, el D01, el V-mode, el D02, el de calibración, eh, perdón, el de flash callback, el puntero de flash, y en el D04 lo que sería el CPU scale factor, que se utilizan pues para la flash de las APIs. Estas seis direcciones de memoria no son utilizadas por medio del pie, aunque están asignadas a ellas. Entonces, eso lo vamos a ver después, pero ténganlo muy en cuenta. Este 0D00 sería como el vector de reset, pero el vector reset en el pie no es utilizado porque siempre se utiliza el vector real, que sería el de acá arribita, ¿no? Que sería este mero que está acá. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí dejamos este videito. En el siguiente video vamos a ver los modos de bootloader y pues vamos a crear, esperemos después de esto, nuestro primer programita. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta luego.